¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos? Espero que estén todos bien, que gocen de buena salud. Amén. Por aquí todo bien. Gracias a Dios. Bueno, vamos una semana más a compartir la palabra de Dios, a edificarnos con su palabra. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a compartir eh, un capítulo bueno, no un capítulo, sino algunos versículos del segundo capítulo de Proverbios. Amén. Eh, Digo siempre que allá donde abramos la palabra de Dios, siempre vamos a encontrar una palabra de edificación para nuestra vida, una palabra de ánimo para nuestros corazones. Amén. Así que anímense, abran sus Biblias y dejen que la palabra de Dios hable a sus corazones. Amén. Bueno, vamos entonces a leer en el capítulo número 2 de Proverbios. Bien, estamos en el segundo capítulo de Proverbios y vamos a leer los 6 primeros versículos. Amén. Ok, nos dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Bueno, lo primero que vamos a notar en este capítulo, como en otros capítulos también del mismo libro de Proverbios, es la utilización de del sí de condición, el sí condicional, ¿ok? El sí como partícula partícula de condición, ¿ok? No se trata del sí afirmativo, sino de un sí condicional. Amén. Este sí lo vamos a hallar en el libro de Proverbios en cantidad de capítulos. Amén. Pero había elegido este capítulo, ¿ok? Porque hay ciertas cosas que son muy, muy hermosas y que tanto necesitamos. Amén. Bueno, el primer versículo, como pueden ver, y es un trato que se va a repetir también en todo el libro de Proverbios. Y es que el libro de Proverbios nos trata como hijos. Es la condición con la cual el libro de Proverbios se refiere a todo aquel que está leyendo, al lector, a nosotros. Amén. Nos trata ya como hijos. Amén. Bueno, lo cual ya nos hace a nosotros plantearnos nuestra condición. Amén. ¿En qué condición estoy cuando yo me dirijo a la palabra de Dios? Amén. ¿Por qué digo esto? Porque es sumamente importante definir la condición en la cual nosotros nos sentimos, nos hallamos en el momento que nos ponemos delante de la presencia del Señor. Amén. Es sumamente importante porque nosotros venimos a la casa de Dios no como extraños, no como extranjeros, ¿eh? No como gente que visita de vez en cuando, no somos un visitante, ¿eh? No somos un turista que viene solamente a observar, a ver qué es lo que ocurre, a ver qué beneficio voy a obtener. No venimos en esa condición, no venimos en la condición egoísta, ¿eh? Sino que venimos en la condición de hijos e hijas de Dios. Amén. Por ello, el libro de Proverbios se van a dar cuenta que es el trato con el cual califica ya al lector. Nosotros somos, sí, hijos de Dios. Y con esta cualidad y calidad nos acercamos a la presencia del Señor. Amén.
los privilegios que tenemos tanto como hijos, así como las responsabilidades, están adheridas evidentemente a este tipo de título o apelación de hijo. Amén. Lo que llamamos la filialidad. La filialidad es lo que nos une de manera filial con Dios. Amén. Es decir, que somos parte de la familia de Dios. Amén. Somos esta preciosa familia. Así que siéntanse contentos, alegres, regocíjense en sus corazones, porque no están solos, tienen una gran familia, tienen un gran número de hermanos y de hermanas. Gloria al Señor. Y tenemos todos un mismo Padre, que es nuestro Dios, que está en los cielos. Amén. Así que voy a continuar. Entonces, decía de que esa partícula, que es el sí condicional, y que se halla varias veces aquí, en estos primeros 6 versículos, lo tenemos aquí, sí, lo tenemos aquí, sí, lo tenemos aquí, y lo tenemos aquí, ¿ok? Y lo vamos a ver numerosísimas veces a lo largo de todo el libro de Proverbios. Amén. Es la manera que tiene nuestro Padre en su divina paciencia de enseñarnos y mostrarnos cómo debemos conducirnos. Nos hace entender cómo nosotros debemos de interpretar esa condición de hijos y cómo debemos nosotros cuidarnos y conducirnos en la presencia del Señor. Amén. Estamos acostumbrados a poner nosotros las normas en todo. Desde que somos niños, luego cuando somos adolescentes y más tarde cuando somos mayores, nosotros queremos poner las normas, que seamos hombres o mujeres. Los niños y las niñas en su pequeño mundo ya comienzan a poner sus reglas y querer hacer sus normas, ¿ok? Y claro, cuando no lo consiguen, pues viene la rabieta, ¿ok? Más adelante, en la adolescencia, los adolescentes, en plural, de ambos sexos, para eso está el plural, ¿ok? Adolescentes, estaría mal decir adolescentas. Aquí no utilizamos el lenguaje inclusivo porque es una completa tontada, ¿ok? Listo. Entonces, los adolescentes también ponen sus reglas. Chicos y chicas ponen sus reglas, quieren poner sus reglas, ¿ok? Cuando no lo consiguen, pues es la guerra en casa. Cuando no consiguen hacer su voluntad, es la guerra completa en casa, ¿ok? Y cuántas veces hemos oído a estos papás, ¿verdad?, que sufren esta guerra interna, ¿ok? Y que vienen a veces a pedir consejo, pastor, pues no sé qué hacer con mis hijos, hay muchos problemas, etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, y este comportamiento, pues, lo tenemos también cuando una persona contrae matrimonio, pues también cada uno quiere poner sus reglas y etcétera, etcétera. O sea, el ser humano está acostumbrado de manera particular, de manera individual, a querer imponer normas a los demás. Eso nos hace sentir como tranquilos y nos hace sentir como que nosotros tenemos el control. ¿Ok? El problema viene cuando nosotros queremos pasar esto a lo espiritual y es imposible. Ya les digo que es imposible. No podemos venir nosotros a la casa de Dios a imponer nuestras normas, a imponer nuestra manera de hacer, nuestra manera de pensar, ¿ok? A querer imponer nuestras reglas o nuestra voluntad en la casa de Dios, porque es imposible. Nos estaríamos comportando como niños o como adolescentes en la casa de Dios.
Y Dios no puede permitir esto en su casa. ¿Ok? Aquí no hay caprichos para nadie. ¿Listo? Y aquí no hay este tipo de comportamiento, no hay rabietas que valgan en la casa del Señor. Aquí venimos a la casa de Dios como hijos para hacer la voluntad del Padre. Amén. Venimos a la sumisión del Padre. ¿Ok? Eso, claro, suena mal en los oídos de aquellos que están acostumbrados a hacer y deshacer a su voluntad, a su guisa, como se dice en español, a su guisa. Listo. Bueno, vamos leyendo un poquito estos primeros 6 versículos que tanto bien nos van a hacer. Dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Amén. Recibir la palabra y guardar los mandamientos. Recibir y guardar. Son 2 verbos que debemos de tener en consideración en nuestro vocabulario espiritual. Recibir y guardar. Como digo, estamos acostumbrados a filtrar todo lo que entra o quiere entrar por nuestros oídos, ¿ok? Lo filtramos. No todo lo recibimos. Cuando una persona quiere darnos un consejo, cuando una persona quiere llamarnos la atención, porque algo habremos hecho, entonces no queremos recibir esa palabra y hacemos lo que se dice oídos sordos. ¿Ok? Ahora, en el contexto espiritual aprendemos día a día a recibir lo que viene de parte de Dios, pero también a guardarlo. No es que lo recibo hoy y mañana no me acuerdo, sino que lo guardo. Lo que he recibido lo guardo. Es un tesoro espiritual. El hombre y la mujer de Dios tiene que tener un tesoro y ese tesoro tiene que estar lleno de cosas. Es como que tienes un cofre y dentro amontonas todo este tesoro espiritual. Cosas que recibes de Dios y que debes de guardar preciosamente en tu corazón. No es que escuchas la palabra de Dios en una reunión, en un culto, la recibes hoy y mañana ni siquiera te acuerdas. ¿Ok? No se trata solamente de recibir o de ser obediente un día. Se trata de ser obediente a lo largo de toda tu vida, de toda tu carrera espiritual, guardando la palabra de Dios dentro de ti. Guardarla significa que estás honrando lo que Dios dice, por una parte. Por otra parte, también estás queriendo cumplir, dar cumplimiento a la voluntad de Dios en tu vida. Eso es guardar. Amén. Recibir y guardar la palabra de Dios. Amén. El versículo 2 nos dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Amén. Inclinar el oído a la sabiduría. No siempre estamos dispuestos a buscar consejo. Y cuando estamos dispuestos a buscar consejo, a veces buscamos a alguien que sabemos que nos va a decir aquello que nosotros queremos oír. No vamos a ir a la persona que sabemos que nos va a dar caña, que nos va a dar fuerte, que nos va a golpear y nos va a quitar la razón. No queremos ir a esa persona. ¿A dónde queremos ir? Queremos ir a la persona que nos va a dar la razón. Y saben, a menudo las personas que nos dan la razón no son buenos consejeros. Más bien son gente que pueden buscarnos una ruina espiritual. Pueden hacernos mucho daño. ¿Listo? Así que no teman en ir a veces a esas personas que los van a escuchar y les van a hablar con sabiduría. Amén.
que les van a dar ese buen consejo. Nuestro oído tiene que estar atento a la sabiduría. No a que nos den la razón, no a que nos apapachen, que nos acaricien y que, ay, no pasa nada, tranquilo, que la culpa no es tuya, la culpa es del otro, ¿ok? Ese tipo de consejeros son malos consejeros. ¿Listo? La persona que nos habla con dureza, la persona que a veces nos hace llorar, es realmente la persona que se interesa por nosotros. Así que no desechen esas personas que realmente son sabias. ¿Ok? Vayamos a buscar siempre el consejo con sabiduría. Donde está la sabiduría, vayan. Listo. Dice, si inclinares tu corazón a la prudencia. La prudencia es una de las características que a veces faltan, son faltantes, son cosas que faltan. La prudencia a veces falta en el corazón del creyente. A veces lamento, pues yo mismo, las imprudencias que pude cometer en mi juventud. Listo. Y uno aprende conforme vive, la vida nos sirve de escuela. Listo. Acabo de celebrar mi 57 cumpleaños. Hace poquito, el día 30, he celebrado mi cumpleaños 57. Fíjense. Ya tengo un montón de años encima. Y les puedo decir que a lo largo de la vida uno aprende. Cuando uno es joven, pues parece que se quiere comer el mundo. Después uno está más tranquilo. Ya no quiere comerse el mundo. Listo. La vida nos enseña mucho, ¿ok? La vida nos enseña a ser prudentes. Pero la palabra de Dios, claro, por supuesto, a los creyentes, a nosotros, nos enseña la prudencia, nos advierte de no ser imprudentes, de no correr, de estar tranquilos. Uno de los pasajes que recuerdo casi siempre de las escrituras, del libro de Proverbios, por ejemplo, es de que antes de abrir tu boca, da 7 vueltas a tu lengua. Es uno de los pasajes que me acuerdo mucho. Antes de abrir la boca, hay que tener siempre cuidado, temor cuando abrimos la boca. Que no metamos la pata, que no hagamos daño a nadie, que no digamos algo que no tenemos que decir. ¿Ok? Listo. Si inclinares tu corazón a la prudencia. El corazón de la persona que no se apega a Dios suele estar siempre inclinado a la imprudencia. Por ello, yo creo que debemos de reflexionar y dejar que nuestro corazón se incline. Nosotros tenemos que domar el corazón, hay que hacerlo que el corazón vaya hacia la prudencia. Amén. Bien, el versículo número 3. Y nos dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Nuevamente la prudencia. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. En algunas ocasiones, cuando han venido hermanos y me han contado sus problemas y me han contado sus fracasos y me ha contado de su malestar interior por esos fracasos y por ese tipo de problemática, casi siempre nos encontramos ante el mismo problema, y es de que cuando estamos en problemas, en dificultades, cuando nos encontramos en diversas situaciones adversas, queremos salir de esta situación. Claro, no nos gusta. ¿Quién quiere estar con problemas? ¿Quién quiere estar en esas situaciones? Sin embargo, la palabra de Dios nos invita a tomar los problemas, las vicisitudes de la vida, las
las problemáticas, todo eso nos invita a tomarlo como una escuela. La palabra de Dios te dice, no huyas del problema. No tienes que huir del problema, de la problemática, huir de un fracaso, no huyas de eso, tranquilo, no pasa nada. Primero tenemos que admitir nuestros fracasos. Tenemos que admitir los problemas que nos rodean, no podemos ignorarlos. No es porque, como soy creyente, como soy cristiano, pues los problemas se encarga Dios. Sí, pero tú debes afrontar los problemas. ¿Eh? No va a bajar Dios desde los cielos a afrontar tus problemas. Tú tienes que dárteles frente. Amén. Y cómo hacer frente es no huyendo. No debemos huir del problema. Huir de nuestras responsabilidades. ¿Ok? Por ello hay muchos creyentes que terminan en la oficina del pastor, ¿ok?, contando su problemática y sus fracasos y demás. ¿Por qué has pasado esto? Es porque has querido correr, has querido salir, sin contar con la voluntad de Dios. Del problema se sale afrontándolo con la palabra de Dios, haciéndole frente en el nombre de Jesús. Amén. Por ello nos dice el verso 3, clamar a la inteligencia y dar voz a la prudencia. A ver si entendemos esta segunda parte. Dar voz a la prudencia. Es decir, yo me callo, quien va a hablar es la prudencia. Amén. ¿Cuántas veces hemos dejado que la prudencia hable? Muy pocas. Porque nos aceleramos, queremos huir o salir o queremos resolver a nuestra forma, a nuestra manera, ¿ok?, los problemas que tengamos. Entonces, ¿quién habla? La imprudencia. ¿Quién habla? Las ganas de huir del problema. ¿Quién habla? El yo personal. ¿Quién habla? Mi carácter. ¿Quién habla? Mi genio. ¿Quién habla? Mi ego. Pero ¿qué dice aquí la palabra del Señor? Dar voz a la prudencia. Y la prudencia es la misma palabra de Dios. Tú tienes, cuando hables, tiene que hablar la palabra de Dios, no tú. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a seguir en el verso número 4. Nos dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Vamos a ir poco a poco. Amén. Cuando preguntamos a los hermanos qué tan importante es Dios en sus vidas, qué tan importante es la palabra de Dios en sus vidas, qué tan importante es la comunión espiritual en sus vidas, ¿okay?, a priori la mayoría de creyentes, de hermanos, van a contestar, no, para mí Dios es lo primero. Para mí la iglesia es lo primero. Para mí la palabra de Dios es lo primero. Pero cuando somos sinceros con Dios, porque hay que sincerarnos con Dios, tenemos que ser sinceros con Dios y sinceros con nosotros mismos. No podemos mentirnos ni engañarnos a nosotros mismos porque quedaríamos como tontos. ¿Ok? Decimos, la palabra de Dios para mí es lo más importante, para mí la palabra de Dios es lo primero, para mí la vida espiritual es lo primero. Sin embargo, cuando vienen problemas, cuando vienen dificultades, cuando vienen fracasos, ¿ok?, pues la vida espiritual se queda de lado, la palabra de Dios la dejo por ahí, ¿ok? ¿Qué estoy demostrando? ¿Ok? Si como a la plata la buscares. La palabra de Dios debe de ser para nosotros lo más preciado. La plata es un metal precioso. Es un metal de valor. ¿Ok? Hay, como saben ustedes, metales que se llaman preciosos, como el oro, como la plata y como otro tipo de metales. ¿Ok? Y nosotros debemos de buscar la palabra de Dios como algo precioso, las cosas de Dios como algo precioso, tenerlos en valor.
valorar las cosas de Dios. ¿Qué tanto valor tienen las cosas de Dios en mi vida? Amén. ¿Qué tanto valor tienen las cosas de Dios en mi vida? Amén. Dice, y la escudriñar es como a tesoros. Escudriñar. Bueno, escudriñar, la palabra escudriñar, porque es una palabra ya bastante arcaica, ¿ok? Cuando yo conocí al Señor, esa palabra me sonaba un poco arcaica, ahora en el 2023, pues imagine todavía más, ¿ok? Pero no pasa nada. Bueno, la palabra escudriñar tiene diferentes significados, ¿ok? Uno de ellos es de buscar, en el sentido de, ¿cómo se dice? Entresacar, en el sentido de, podemos decir, de verificar. Escudriñar significa mirar con mucha atención, observar y darte cuenta de todos y cada uno de los detalles. ¿Ok? Eso es más o menos la palabra escudriñar. ¿Ok? Entonces, lo mismo. ¿Ok? Volvemos a lo mismo. Imagínate que vas, no sé, un día de campo, ¿ok? No, vas solo, no hay nadie contigo, estás en medio de la naturaleza y de repente hallas por ahí un baúl, te llama la atención, abres el baúl y sorpresa, está lleno de tesoros, ¿ok? Ahora, ¿cómo vas a mirar todos esos tesoros? Estarías ahí, rebusca y rebusca y rebusca y rebusca y viendo y observando, ¿verdad? Prestando atención a todo, no dejándote nada, ¿ok? Así es como uno debe de actuar ante la vida espiritual, ante las cosas de Dios. Amén. Que sea la palabra de Dios, que sea la vida de iglesia, que sea la vida espiritual, la comunión, todo esto, todas las cosas espirituales para nosotros deben ser un tesoro. Nosotros, ¿verdad? Como nos dice el Evangelio, hemos encontrado un tesoro. Amén. Bien. Y después nos dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Ok? Porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. ¿Saben? ¿Cuándo nosotros podremos gozar de estos dos versículos 5 y 6? Es cuando prestemos atención a los versículos 1, 2, 3 y 4. Amén. Hay que pasar por los versos 1, 2, 3 y 4 para poder llegar a los versos 5 y 6. No pretendan llegar a la meta sin correr primero. ¿Ok? No pretendan tomar el premio si primero no han pasado por las diversas etapas que debe pasar el creyente. Amén. Estamos, mis amados hermanos, no para juzgarnos unos a otros, sino para hacernos bien. Amén. Esto es como una escuela. Cada día estamos aprendiendo más y más de la palabra de Dios. El temor de Dios lo entenderemos cuando querramos hacer caso a la palabra de Dios. Cuando nos fijemos en esa sí de condición, ¿ok? Porque es un sí de condición, es decir, la condición no la pongo yo, la condición la pone Dios, ¿ok? Estamos, como he dicho antes, acostumbrados a poner nosotros siempre las condiciones. No puede ser. En la casa de Dios, quien pone las condiciones es Dios. Quien pone las reglas y las normas es Dios. Y el creyente se somete cada día a las reglas de Dios. Hermanos, hermanas, amigos, amigas. Si queremos gozar de estos versículos 5 y 6, amén, nosotros entonces tendremos que pasar por los versos del 1 al 4. Amén.
El verso 6 nos dice que Dios, Jehová, da sabiduría. Jehová da sabiduría. Si algo necesitamos es la sabiduría de lo alto. Así que si algo debemos de pedir, es sabiduría del cielo. Teniendo sabiduría del cielo, vamos a tener todo lo demás. Amén. Gloria al Señor. Pues espero que estos breves consejos, estas breves reflexiones, les hayan servido. Amén. Que les hayan bendecido tanto como me han bendecido a mí en mi corazón. Que Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo video. Amén.